noches y bienvenidos a Destino 2016. Hoy vamos a compartir con el doctor Alejandro Yamatei en este espacio donde nos acompañan varios analistas y periodistas de Canal Antigua para que usted pueda analizar a uno más de los candidatos en esta elección en Destino 2016. Y ahora vamos a ver una pequeña nota biográfica del doctor Alejandro Yamatei. Alejandro Yamatei luchará por la presidencia con fuerza. Este será su tercer intento luego que en el 2007 con La Gana y en el 2011 con el partido Casa buscará la primera magistratura. Años antes, en 1999 y en el 2003, intentó ganar la alcaldía capitalina, pero perdió contra Álvaro Arzú Irigoyen. Yamatei es médico de profesión y además es bombero municipal. Su vida se desarrolló sin incidentes hasta que pasados los 20 años sufrió una osteoporosis degenerativa. Yamatei siempre ha dicho que uno de sus mayores logros ha sido estar vivo. Su servicio en el sector público va desde ser fundador del Programa de Planificación y Atención en Casos de Desastres, asesor de la Organización Panamericana de la Salud. Además, fue director de Transportes Públicos Urbanos de la Monihuate y gerente general de Empagua. En Semana Santa de 1989, Alejandro Yamatei medió para que el motín en la cárcel de Pavón cesara. 17 años después, era nombrado como director del sistema penitenciario. Eso le acarrearía uno de los desafíos más grandes en su vida, la cárcel. Según la CICIG, Yamatei está involucrado en la muerte extrajudicial de 7 reclusos. Luego de un proceso largo y pasar en la cárcel más de 10 meses, Yamatei fue absuelto. Según él, su acusación fue porque iba a ganar las elecciones en el 2011. Nosotros planteamos, sin miedo, la extinción de dominio. Primera vez que un ciudadano pide la extinción de dominio de otra persona, pedí bienes de la Roxana Valdetti, y vamos a seguir pidiendo los que hemos ido identificando como más propiedades que están a nombre de ella o de testaferros. Porque si queremos transformar el país, aquí no es de timidez. A partir de allí despotricó contra la CICIG e incluso escribió un libro que tituló Relato de una injusticia. Según Yamatei, habló con el actual jefe de la comisión, Iván Velázquez, para contarle lo que sucede dentro de las cárceles del país. El partido Fuerza de Derecha Moderada dice que lucha para transformar a Guatemala y aseguran que los buenos son más. Según Alejandro Yamatei, el país necesita un presidente con legitimidad moral y no legal. Ganar las elecciones te da un acta, eso se llama la legitimidad electoral, donde te dicen que vos ganaste las elecciones y hay un acuerdo y te lo da. Muchos gobernantes creen que eso es suficiente para gobernar. Ese papel no es cierto. Más importante que la legitimidad electoral es la legitimidad moral para hacerlo. Y esa se construye todos los días. Alejandro Yamatei se jacta de haber sido el primer ciudadano en pedir la extinción de dominio de los bienes de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Yo tenía chance de ganar las elecciones de 2011, métanlo al tambo. Y estuve 10 meses, 17 días. ¿Y vos crees que me denigras cuando me decís expresidiario? No. Es como que me digan, usted es parapléjico. Tengo las patas cheretas, pero bendito sea Dios, la cabeza muy bien, el chasis está torcido, pero el motor está nítido. Para mí eso no es peyorativo. Para mí es una medalla haber llegado y haberme enfrentado y ganado 13 sentencias y ni una en contra. Haber escrito un libro en donde demuestro con nombres y apellidos, pelos y señales y pruebas y todo, que lo que yo estoy diciendo no es porque lo esté diciendo, es que está comprobado ahí. Sin embargo, el partido Fuerza que lo postula tiene como secretario general al cuestionado Mauricio Ranford.
quien fue señalado de tráfico de influencias e irregularidades en la adjudicación a la empresa Easy Marketing para emitir el DPI en el año 2008. Alejandro Giammattei busca con fuerza ser electo el presidente de la nación. Estamos de vuelta aquí ya en Destino 2016. Nos acompaña ya el doctor Alejandro Giammattei. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Y vamos a arrancar hoy por la noche con Carmen Ortiz. Carmen. Doctor, usted ha sido candidato a alcalde en 2 ocasiones y este es su tercer intento como candidato presidencial. ¿Qué es lo que le hace pensar o le motiva que en esta ocasión obtendrá el triunfo electoral si en las elecciones del 2011 tuvo su peor desempeño, habiendo obtenido solamente el 1.05% de los votos, quedando en penúltimo lugar solamente antes de Adela de Torreviarte? Luego de 7 semanas de campaña, después de haber estado en la cárcel y donde por orgullo dijimos que no nos íbamos a dejar vencer, porque al final de cuentas, doña Carmen, luchar por este país es lo que vale la pena. En ese entonces salí de la cárcel y 7 semanas de campaña fue todo lo que tuve para poder hacerlo. No tuvimos chance de poder exponer todo lo que queríamos hacer y veníamos de un proceso. ¿Y qué lo animó con tan poco tiempo? A mí lo que me anima es ver un país en el que el sistema político está totalmente podrido, en el que la mayoría de la gente nos hemos acostumbrado a vivir con esa podredumbre, ver cómo nuestros hospitales se colapsan, ver cómo tenemos un país rico en recursos naturales, pero uno de los más altos índices de miseria en el continente americano, un país que produce alimentos donde la gente se muere de hambre. Hay que luchar por el país. No es luchar por querer uno llegar a un puesto, es luchar porque este país cambie, que sea diferente. Y las cosas, bendito sea Dios, se están dando, incluso con el despertar de la población, que hoy estamos a punto de ver un parteaguas en la historia política del país. Desde hace 71 años no lo habíamos visto. Doctor, en ese parteaguas, en ese despertar ciudadano, pues usted ha sido parte del sistema y también ha sufrido lo peor del sistema. ¿Qué es lo que usted toma de esa reivindicación ciudadana y lo transforma en una propuesta? ¿Qué es lo que usted quiere cambiar? Bueno, no puedo estar de acuerdo con el país. No puedo estar de acuerdo con este país en el cual lo hemos permitido que lleguen a los niveles de degradación del sistema como lo hemos permitido, porque al final no solo es lo que lo han hecho, muchos hemos pecado de omisión, porque nos hemos quedado callados. De hecho, uno de los grandes retos que tenemos los guatemaltecos es involucrarnos en política, porque político significa cualquier cosa, menos alguien honorable, decente, trabajador, amante de su país, de su comunidad. Eso no significa ladrón, significa mentiroso, significa corrupto. Hemos cedido el espacio, porque hemos llegado al colmo de llegar a pensar que ¿para qué meterse en política si eso es de cacos? Eso es lo que le dice la gente. Precisamente la gente está pidiendo en esta coyuntura caras nuevas y ahí explican muchos analistas, por ejemplo, el crecimiento del señor Jimmy. En el caso suyo no es un rostro nuevo, usted ha sido funcionario y ya ha participado en política partidista. ¿Por qué la gente habría de decantarse por usted? Yo creo que no, la gente no es solo que esté pidiendo caras nuevas, la gente está pidiendo ideas y propuestas que resuelvan la problemática nacional. De hecho, por ejemplo, en el tema del Congreso, la gente está pidiendo que no regresen, cosa que es bastante difícil que no repitan algunos del peor Congreso que hemos tenido en la historia. Pero en el tema del gobierno central, la gente está pidiendo soluciones, no canciones, la gente está pidiendo propuestas. De hecho, la gente está pidiendo que debatamos. Y este es en los últimos años, en los últimos procesos electorales, en este evento electoral ni siquiera han habido debates, porque se está apostando a lo que el sistema ha hecho, que es a gastar el dinero, a la manipulación. ¿Usted cree que la gente no es que esté pidiendo rostros nuevos, sino que está pidiendo los conocidos con soluciones? Yo le quiero preguntar algo más. ¿Usted de qué vive? ¿Yo de qué vivo? Pues vivo de lo que he hecho siempre. Yo me he dedicado a procesos administrativos. Por mi enfermedad, yo tengo no como lo dicen aquí, un diagnóstico equivocado, una osteoporosis, no sé qué.
Yo tengo una esclerosis múltiple, he estado cuadripléjico 3 veces han estado buscando la caja en la que me van a enterrar, y vivo, y eso en la vida me hizo llevarme a procesos administrativos, tanto en lo público como en lo privado. ¿A qué se refiere con procesos administrativos? A asesorías administrativas, a cuestiones eminentemente empresariales, de asesoría empresarial. En algunos de los casos me ha tocado a una parte de la que me he dedicado, que es rescate de empresas en crisis. ¿Y esta enfermedad no le limitaría a usted eventualmente en el ejercicio de sus funciones como presidente? Cuéntenos un poco en qué consiste para que entendamos los ciudadanos. Tengo 21 años de que la enfermedad se detuvo. Es una enfermedad progresiva degenerativa del sistema nervioso central. Como le digo, estuve 3 veces cuadripléjico a lo largo de mi vida. De hecho, bendito sea Dios, he tenido el carácter suficiente para enfrentar la enfermedad. Y hace 21 años la enfermedad se detuvo. O sea, no hay rastros de mi enfermedad. Milagro. Entonces se anticipa que no va a seguir avanzando. ¿Está no, detenido? De hecho, yo tengo 21 años de estar pues mejor que antes. Doctor, una pregunta que es obligada en este espacio. Los fondos para su campaña, o los recursos para su campaña, ¿de dónde los obtiene? Muchas gracias. Acabo de lanzar un reto, un video que salió el fin de semana, el viernes para ser preciso. Porque hay un candidato a la presidencia que cree que le toca todo. Y le toca por pisto, según él. Porque lleva gastado, según el reporte del Tribunal Supremo Electoral en 2 meses, 37 millones de quetzales. Que eso hay que sumárselo a los cientos de millones de los últimos 3 años y medio. Que por supuesto esos jamás se los van a computar como que los haya gastado. ¿Y los fondos de sus ustedes permiten? Allá afuera me acompañaron 6 personas. Con mucho gusto los invito. Ahí están sentados. Nosotros hemos gastado en 2 meses 149,000 quetzales. Y quienes me han ayudado a conseguir ese dinero, ahí están afuera. Ellos son mis financistas. Ahí están con nombres y apellidos. Como sabía que me lo iban a preguntar, si se los quieren preguntar a ellos, ahí están afuera. Ellos son los amigos que me han ayudado a conseguir 149,000 quetzales, que es lo que hemos gastado hasta la fecha. Me pareció haber visto al señor Mauricio Radford, que lo acompaña, el secretario general de su partido. No está. Ok, entonces lo vi mal. Él es el secretario general de Fuerza. Fue el delegado del Congreso ante el RENAP cuando lo destituyeron 96 diputados. Incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, arraigo, orden de captura, 6 denuncias abiertas, ligado a proceso, alguien que fue señalado de beneficiarse a sus empresas y también de dilatar la emisión del DPI. No le pregunto del caso de él, porque eso es una pregunta que le haríamos a él concretamente, sino a usted. ¿Cómo debería la audiencia, el posible votante suyo, asimilar que usted es candidato de un partido cuya cabeza es alguien con esa trayectoria? Bueno, mire, discúlpeme. Yo sé que se lo tiene que preguntar a él. Pero como usted lo está pintando, ya lo condenó. Y discúlpenme. Mauricio fue acusado junto con todo el directorio del RENAP, más la junta de licitación. Eso han de haber sido 15, 18 personas. Todos fueron acusados. Y salieron indemnes luego de un proceso que llevó todas las instancias. O sea, cuando usted lo presenta así, prácticamente suena que el cuate cometió y está vigente su delito. La misma CICIG participó y se retira del proceso cuando se da cuenta que no había nada. Hasta donde yo sé, por la información de la prensa que he leído. Usted mira que quedó indemne todo el mundo de la acusación, pero una acusación ¿de parte de quién? De no haber querido contratar ese directorio a una empresa francesa que ya había sido negociada en el Congreso de la República, y que esa empresa francesa, luego después de las modificaciones de ley que se hacen a la ley del RENAP, se repite y se hace una licitación en donde entran 4 empresas, y la que hace la denuncia es la que estaba siendo favorecida por el interés de algunos diputados. Es que aquí hay que verlo todo en su conjunto, porque así como usted lo pone, Alejandro, se les pararían los pelos a cualquiera. Alejandro, pero justamente en esa línea y viendo el panorama en su conjunto. En la primera campaña presidencial en la que participaste, con la gana,
una de las principales cartas o propuestas era el éxito en la reforma del sistema penitenciario, o por lo menos ese avance que se había hecho, incluyendo la operación por la cual posteriormente fuiste enjuiciado. Pero después de eso, incluso en el mismo juicio, y parte del relato que cuentas acá, es que la historia no era tan así, ni había sido una aventura tan agresiva, ni había sido tú un partícipe tan importante del proceso de la toma de Pavón. ¿Cuál es esa realidad? Cuéntanos esa realidad. Quique, sí, no, pero es que la realidad es una, tu interpretación es otra. Cuéntanos cuál es esa realidad. Bueno, miren, en primer lugar, yo entro a un sistema penitenciario que vale la pena y me voy a permitir, les traje un libro a cada uno para que me hagan el favor de leerlo, porque muchas veces estamos acostumbrados a leer lo que sale en la prensa y no necesariamente lo que sale en la prensa es toda la verdad. Puede haber algo de verdad, puede haber algo de distorsión, dependiendo de quién lo diga y cómo lo diga. Nosotros escribimos el libro, yo lo escribo porque creo que valía la pena, porque en nuestro sistema de justicia en Guatemala muchas veces hemos permitido, los guatemaltecos también, de no exponer las cosas, sino que muchas veces dice, ya salió de la cárcel, ya no hable, era lo que la gente me decía, ahí déjela, ¿para qué va a seguir? Y nosotros dijimos, no, al contrario, si la historia de lo que yo viví no lo quisiera que lo viviera nadie, y la historia que yo viví de una acusación que no es real, pues la viven muchos guatemaltecos todos los días. O sea, no es algo, y mientras no se sepan casos, las cosas van a seguir sucediendo. En el tema de Pavón, nosotros jamás nos hemos eximido de lo que sucedió. Yo encontré un sistema penitenciario en manos de la corrupción, en un sistema penitenciario que venía después de una fuga en el infiernito, donde me invitan a mí a hacerme cargo del sistema penitenciario, un sistema colapsado, en crisis, con gravísimos problemas estructurales. De hecho, lo que hicimos fue principiar a trabajar en la recuperación del control del sistema. Me recuerdo perfectamente cuando se me fuga el primer preso. Yo estoy en mi oficina cuando me llaman y me dicen, mire, se fugó un preso de Villanueva y vamos y le pedimos a la cárcel en la que él estaba recluido, que era el preventivo de la zona 18, que nos hicieran el favor de mandarnos la ficha con la foto, las huellas y todo, para poder entregarle a la policía una copia para que iniciaran la persecución del preso. Ahora, doctor, Perdón. Solo, Sí, estamos un poco presionados con el tiempo. Entonces, regresando al caso Pavo Real, Pero- ¿participó usted en la pero es que, operación Pavo Real? ¿O no? Permítame. Me hicieron una pregunta, no la puedo contestar Sí, si no es dentro del contexto. Ok. Por favor. Voy a- Gracias. Venimos nosotros y me encuentro con que la ficha del preso no tenía foto, no tenía huellas, los datos que estaban consignados no correspondían en la descripción física a lo más mínimo. Era un tipo delgado, lo ponían gordo. O sea, todo distorsionado. Venimos y a producto de eso agarramos y principiamos a revisar las fichas de los presos y encontramos que más del 80 y pico % de las fichas de los presos de la muestra aleatoria que hicimos en las prisiones, pues prácticamente no existía una ficha. Lo que existía y descubrimos una corrupción absoluta en el tema de las fotos, de las huellas para quitarlas. El y contexto todo. es justamente el que, intentando tomar control de Agarrar eso, el con- es que agarrar se el control. Se logra eso. Sí, de hecho, al día de hoy, ese sistema que después pusimos con el registro de huellas y todo, es el que está Está bajo vigente. control del sistema penitenciario. No, momento. Ese sistema estoy hablando. ¿Por qué no han podido encontrar, por qué no han podido seguirlo con el sistema penitenciario? Es bien sencillo. No les conviene. Nosotros logramos algo que no se había logrado, que era por unanimidad que en el Congreso aprobaran la ley del sistema penitenciario. Han pasado 12 ministros de gobernación desde el 7 de abril del 2007 hasta la fecha y no han querido aprobar o firmar el reglamento que pone en vigor la ley desde ese entonces, porque esa ley quita muchísimas de las cosas que dan causa a la corrupción dentro del sistema. Sí, Edgar. una pregunta personal de su perfil. Algunas personas destacan de usted su liderazgo, su firmeza, y algunas otras le acusan de soberbia y de no aceptar críticas. Entonces yo le pregunto a usted, para que la audiencia le conozca, ¿cómo se describe Alejandro Yamatei? Pues soy un hombre probablemente más común que corriente, eso sí. Soy alguien que ha tenido sus ideales, sus valores, sus principios toda la vida, los he defendido. De hecho, en algunos casos incluso he tenido que abandonar un partido político porque no van de acuerdo. En el momento en que se desvían de los ideales que yo tenía, agarro mis cosas y me voy. O sea, soy alguien que tiene sus principios establecidos,
Soy alguien que debate, soy alguien que le gusta encontrar consensos, pero producto de los disensos que muchas veces tenemos como seres humanos, que obligatoriamente incluso poner en la mesa para poder llegar a buenos acuerdos. Tengo que ir a las redes sociales, nos van a leer un par de los comentarios. José Ávila nos va a leer un par de los comentarios que tenemos en redes sociales para que de ahí podamos responder por lo menos una de ellas, Alejandro. Así que vamos con José Ávila a las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, Quique, y muy buena noche a usted que continúa en sintonía de Canal Antigua. Efectivamente, hoy nos visita Alejandro Yamatei por el partido Fuerza. Pasamos brevemente a las redes sociales, iniciamos con Twitter. La primera cuestionante es para María Chavarría. María Chavarría se pregunta, ¿por qué cada vez que participa se cambia de partido? También es camaleonismo político, como los diputados. Nos acaba de ingresar una cuestionante y es de Gio Martínez. Si llegara a ser presidente, ¿planearía otra operación como Pavo Real en la actualidad? Y referente al tema que ustedes tocaban, referente al sistema penitenciario, nos lanzan una pregunta que dice: ¿cómo luchar ante un sistema penitenciario totalmente controlado por el crimen organizado? Con esto vamos a volver con ustedes hasta el set central. Recuerde participar con nosotros a través de Twitter. Nos encuentra como Canal Antigua utilizando el hashtag Destino Yamatei y Destino 2016 y a través de Facebook como Destino 2016. Vuelvo con ustedes, Quique, para continuar con las interrogaciones. Gracias, José. A ver, una de las preguntas es esta. ¿Sería necesario y estarías dispuesto a volver a hacer una operación tipo Pavo Real? El Estado de Guatemala tiene que asumir el control de las instituciones del Estado. Llámese sistema penitenciario, llámese hospitales de salud, centros o puestos de salud, escuelas, todo lo que sea estatal, el gobierno tiene que ejercer las funciones de control. Las cárceles no pueden ser exentas de eso. Tenemos que ir al corte. Estamos acá en Destino 2016. Volvemos un momento acá con el doctor Alejandro Yamatei. Estamos de regreso acá en Destino 2016, acá con el doctor Alejandro Yamatei, y vamos a continuar ahora, vamos a entrar un poco también a temas de ideología y de plan de gobierno que nos están pidiendo también por las redes sociales, y arrancamos justamente con Juan Carlos Sandoval. Doctor, ideológicamente, ¿dónde se describe? ¿Cuál es su proyección ideológica de cara a gobernar el país? Soy un hombre de centro derecha, en ese orden. El mundo se ha ido alejando de los extremos, creo que muy sabiamente. Pero, sin embargo, mi creencia en la libertad de mercado me hace ubicarme un poco hacia la derecha, digamos, dentro del contexto, viéndolo dentro del marco referencial de lo que estamos acostumbrados. Usted ha participado como candidato a alcaldía por la DC, también estuvo con La Gana, estuvo en Casa, ahora está con Fuerza. Si ha cambiado varias veces de partidos, nos podríamos preguntar, ¿por qué no ha formado usted un partido que englobe esa ideología suya? Bueno, de hecho, la ideología mía no es mía. Ser centro derecha no es una exclusividad de Alejandro Yamatei. No, de hecho, es una de las tendencias mayoritarias en el mundo. No, mire, la pregunta va un poco encaminada, ¿por qué he cambiado? Ese es, creo yo, el final de su pregunta. O sea, si se ha cambiado de partidos, ¿por qué no se integra mejor con lo suyo? A la DC a ser candidato a la alcaldía capitalina. Fue una invitación que recibí. De hecho, en ese entonces tenía un candidato presidencial, el señor Bueso, si mal mi memoria no me falla. Era un hombre pues, de centro derecha. Estuve en La Gana, un partido de centro derecha, que me salí de La Gana, eso sí, porque no podía pues, estar dentro de un partido que había irrespetado, según mi concepto, el tema de una alianza legislativa que para mí era perversa para el país y que se dio en el Congreso. Entonces preferí retirarme. Casa era un partido de centro derecho, que de hecho desapareció. O sea, yo me quedé sin partido luego de las elecciones del 2011. El Fuerza es un partido de centro derecha. Le preguntaba concretamente si ha considerado formar su propio partido, en vez de adherirse a un proyecto que ya existe. No, fíjese que no. Yo quiero sentirme cómodo en un lugar. De hecho, me gusta sentirme cómodo. La otra cosa es formar un partido para ser el caudillo. Yo nunca he estado en un partido en el que yo sea el secretario general porque quiero ser el candidato. A mí me han invitado a participar. Esta última invitación
viene de un grupo de personas del partido que se acercan conmigo hace 11 meses a preguntarme que si me gustaría adherirme a ellos. Nos sentamos a platicar durante bastante tiempo, ni siquiera era el secretario general el que me busca, son bases del partido, nos sentamos y todo, y después producto de eso llegamos y se sentaron, llegamos a un acuerdo que era simple, un acuerdo en que definimos las cuestiones, como por ejemplo que no fuera a haber ni un candidato a diputado que fuera a la reelección, que no fuera a haber ni un candidato a las alcaldías que pudiera ir a la reelección, y que ni siquiera fuera a haber un candidato a diputado que hubiera estado en el Congreso y que lo estuviéramos regresando al Congreso. Por ponerle uno de los acuerdos a los que llegamos. Y se mantuvo. Y eso es parte de ahorita de lo que tenemos. Nuestros candidatos son todos primera vez al Congreso de la República. Oye, doctor, hablemos un poco de su propuesta. Usted en los spots ha dicho que para transformar Guatemala se requiere una revolución del sistema político. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, de hecho, principiar por las cosas como son. En primer lugar, tenemos que entrar en cambios sustanciales en ciertas y determinadas leyes. La ley electoral y de partidos políticos es una de ellas. Ahorita están discutiendo una probable modificación a la ley de compras y contrataciones del Estado. Yo creo que esa en este momento es innecesaria. Y explico por qué. Porque lo que da origen a los males que tenemos en la fiscalización no es tanto el producto de lo que se hace en la ley electoral y de partidos políticos, es lo que se hace o se deja de hacer en la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Esa ley la tenemos que reformar, porque podremos reformar la ley de compras y contrataciones, pero si al final todo va a caer en una Contraloría en el cual todo se negocia, pues simple y sencillamente jamás nos va a funcionar. Vámonos un poco al fondo del asunto. Por ejemplo, nosotros creemos que hay que entrarle a armar una Contraloría General de Cuentas de la Nación que prácticamente se convierta en el cuarto poder del Estado, porque no tenemos instituciones de fiscalización, y si queremos combatir la corrupción, las instituciones de fiscalización son vitales para que podamos algún día poder perseguir penalmente a quienes se apropian de nuestros recursos. Pasemos, doctor, rápidamente a los pilares de su plan de gobierno. Usted ha desarrollado algunos spots sobre temas muy generales, pero ¿cuáles diría usted o son aquellos aspectos que usted quiere resaltar que lo van a diferenciar respecto a sus contendientes? Bueno, muchas gracias. De hecho, el orden en el que están refleja mucho de las prioridades. O sea, no es al azar. Una de las cosas que tenemos que entender es que el problema social número uno de este país se llama educación. Nosotros no podemos seguir teniendo un sistema educativo en donde es excluida la gran mayoría. Aquí en este país, mientras más pobre se es, menos calidad educativa hay. Y si el ser humano necesita la educación como una herramienta para salir adelante en la vida, y nosotros como país, para ser competitivos, necesitamos niños y jóvenes que se estén preparando, el sistema educativo tiene que ser transformado. Hay la urgencia, y si quiere le explico después cómo. En segundo lugar, sacamos el video de anticorrupción. La mezcla de esas dos cosas, de la ignorancia y la corrupción, es la manipulación del sistema político en su más burda expresión. Es la bolsita, la chucherita, la gorrita, el regalito, cualquier cosa. Entonces tenemos que combatir la corrupción, porque de hecho la corrupción es el primer problema del sistema político. De ahí viene la tercera, que es la austeridad, el Plan Nacional de Austeridad. Mientras no cambiemos las cosas en el país, Carmen, fíjese que no va a cambiar. Y le voy a aprovechar, explicar a los amigos algo. Todos pagamos impuestos. Y de cada quetzal de nuestros impuestos que pagamos, nosotros los guatemaltecos invertimos 75 centavos al final del presupuesto de este año en los gastos de administración y operación del gobierno. De funcionamiento. Así es. De lo que nos queda, 15 centavos nos sirven para pagar la deuda externa. O sea que tenemos ya 90 centavos. Y de ahí nos quedan 10 centavos. Y de esos 10 centavos, quitémosle el 30% de la mordida, porque es en la inversión social. ¿Qué nos quedan? Esto nos queda. 7 centavos de cada quetzal para resolver los problemas del país. ¿Y su plan de gobierno está basado en esas Está basado en que tenemos, el plan de gobierno está basado en que tenemos que principiar combatiendo la corrupción y bajando los gastos innecesarios, porque en los próximos años,
producto de una reforma que hay que hacerle en todo el ambiente, incluso de la estructura propia del presupuesto general de gastos de la nación. Deberíamos de tener como objetivos en el mediano plazo a tener el 50-50 si queremos cambiar el país. Los políticos no le hablan de esto porque todo el mundo quiere llegar, y mejor si es 99 lo que administran, porque no nos lo dicen. Y como no lo dicen, no es que no lo sepan. Y es ahí en donde nosotros tenemos que cambiar la forma en la que administramos el gobierno, la forma en la que se administran nuestros recursos, persiguiendo la corrupción y disminuyendo los gastos totalmente innecesarios, que si quieren le cuento, porque son 3.840 millones de más que hay en este presupuesto, que son totalmente innecesarios y que deberían ser invertidos en la gente para aumentar los centavitos en que sin corrupción podamos llegar. Justamente para hacer eso y para poder ejecutar lo que estás planteando, se necesita un equipo de gente. Danos por lo menos 3 nombres de personas que te acompañarían en el proceso, aparte de Fernando Páez, obviamente tu vicepresidente, para poder hacer esto. Sí, y te lo voy a contestar, pero no hoy, y te voy a explicar por qué, Kike. Nosotros hemos venido con una estrategia de campaña que lógicamente no se cuenta, pero te la puedo compartir las cosas, en el que fuimos planteando, vámonos 15 temas del plan de gobierno, vamos con 8 videos, mañana primero Dios está listo el 9º, y vamos a tener después de eso los 15 temas después de los videos desarrollados en forma escrita para que la gente, el que no los quiera ver, los quiera leer, pues los pueda leer. Posteriormente a eso vamos a ir presentando a los equipos que han ayudado a que ese plan de gobierno se haga. Entonces no podría ahorita sacarte y decírtelo porque me comes las etapas. Está planteado, vos tranquila tu mente. Está bien. Sí, retorno a tu propuesta, doctor. Un eje central y una preocupación central también del electorado en estos momentos es la corrupción. En su vídeo dedicado a la corrupción usted habla de una mesa inteligente, ¿no?, en la cual se computarán los precios de las compras para evitar la corrupción por sobreprecios. Sin embargo, me causa duda porque también actualmente la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado teóricamente tiene una atribución similar. La pregunta sería cómo su propuesta se distingue del esquema actual. Bueno, es que el esquema actual no existe. Perdón, pero no existe. Claro, pero ¿cómo se...? Por eso, técnicamente la dirección tiene esa atribución, que no, la dirección por eso, es muy débil. pero no existe. O sea, no existe. En el Estado hay muchas cosas que tienen atribuciones que no se cumplen. También ha existido y nos ha costado 27 millones de quetzales al año un programa de gobierno electrónico y transparencia. ¿Dónde está? Y nos han costado 27 millones al año. Pero el que lo diga el papel y se lo gasta en el pisto no significa que exista. Fácil. Guatemala tiene un problema. Y es que tenemos el gobierno, no el Estado, el gobierno, tiene 586 dependencias que compran. 83 de esas, por ejemplo, están en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué es lo que pasa? Que no necesariamente las compras son hechas de una forma legal o de una forma lo más conveniente a los intereses, no del gobierno, de nosotros los guatemaltecos. Este programa lo que busca son 2 cosas. Primero, es que se haya hecho un proceso de Guatecompras que tiene que ser modificado porque tiene que ser transparente. Al día de hoy hay en Guatecompras muchísimos son eventos reservados, o sea, son cerrados. Y en segundo lugar, hay muchísimos eventos que son subidos hoy a las 9 de la mañana y el evento se hace a las 10. Si eso no está más dedicado, no sé. Pero yo quisiera hacer una pregunta y creo que las redes también lo reflejan bastante bien. Usted habla de una transformación del sistema. ¿Usted cree que para esa transformación se requiere una Asamblea Nacional Constituyente? No. Creo que tenemos que modificar la Constitución, sí. Y creo que hay que plantear una reforma constitucional en ciertos y determinados temas, de preferencia por grupos de temas, porque si no, de lo contrario, tendríamos que entrar a un proceso de una consulta popular gigantescamente grande. Pero sí tenemos que hacer, por ejemplo, en el tema de seguridad y justicia, tiene que haber unas reformas constitucionales. No creo que una Asamblea Nacional Constituyente sea, digamos, la más maravillosa. No, yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que modificar nuestra Constitución, que de hecho es buena en muchas cosas. Nos están apretando los zapatos en algunas cosas. Ya aprendimos 30 años después de su vigencia de que tiene que tener cambios, porque el sistema cambió y hoy hay temas de corrupción que por ejemplo no habían en el 85, se las idearon para cómo jugarle la vuelta al sistema.
Vimos que, por ejemplo, cómo elegimos a la Corte Suprema de Justicia no es la mejor manera. El que tengamos un presidente de un año nada más en la Corte, vimos que tampoco es la mejor manera. Fue una modificación del 93. Así es, entonces tenemos que aprender de lo que hemos hecho, pero respetando el tema de la institucionalidad de nuestra Constitución. Tengo que ir a las redes sociales, vamos a ir al corte y vamos a regresar a hablar de seguridad y justicia justamente en este siguiente segmento. Pero quisiera terminar, que me preguntó eso. El tema de la Asamblea, bueno, pero es que regresamos con seguridad y justicia para que ahí lo puedas complementar, pero tengo que ir ahora a redes sociales con José Ávila. Muchas gracias, Quique. Nuevamente pasamos a las redes sociales. En esta ocasión iniciamos con Facebook y le damos la primer interrogante a Kevin Rivera. Kevin Rivera pregunta, si usted no se ha logrado mantener en un solo partido, ¿cómo cree que va a lograr que no haya transfugismo con sus diputados? Ahora nos vamos a Twitter y Ligia Briz pregunta, ¿ha hecho proyecciones de cuántos votos que recibirá? ¿Cree que llega a segunda vuelta? Si no, ¿y por qué? Canex Zapeta hace un comentario, Yamatei propone contrarrestar los efectos del sistema, más no las causas. Nuevamente Gio Martínez se pregunta, ¿el problema más grave es el combate contra las extorsiones? ¿Tiene algún plan para contrarrestarlas? ALBS, ¿cuál sería su principal preocupación y mayor interés si llegara a gobernar Guatemala? Por último, Pato Mander pregunta, ¿cómo va a fortalecer los poderes legislativo y judicial para que no respondan a clientelismo? Estas son las preguntas. Agradecemos toda su participación. Somos Trending Topic en Twitter. Quique, yo regreso con ustedes para que continúen con las interrogantes. Gracias, José. Voy a dejar por un lado la de las extorsiones porque vamos a hablar de seguridad y justicia después, pero ¿cuál? Si fuera una, que ya lo decías hace un momento, pero ¿cuál es la principal preocupación que tiene el doctor Alejandro Yamatei para cuando llegue al gobierno? Es simple. Tener un gobierno que genere confianza y credibilidad. Porque a diferencia de lo que muchos de los que son candidatos a la presidencia dicen que van a cambiar el país. Un presidente no cambia un país, eso es una mentira. Es una sociedad consciente y participativa la que cambia el país y la que cambia el presidente las veces que quiera. Pero para poder llegar a tener una participación ciudadana, tenemos que tener un gobierno que genere confianza y credibilidad permanentemente, porque los cambios que requiere este país pasan porque los guatemaltecos nos involucremos, definamos el rumbo del país y principiemos a caminar todos en un trabajo en el cual no hay soluciones mágicas, sino tiene que haber un norte bien establecido para que podamos llegar algún día, dependiendo del tema, a resolverlos. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Destino 2016. Volvemos un momento con el doctor Alejandro Yamatei. Estamos de regreso acá en Destino 2016 con el doctor Alejandro Yamatei y vamos a seguir conversando ahora en este espacio de las propuestas. Tenemos todavía un par de preguntas del tema de salud y luego pasamos al tema de seguridad y justicia. Tiene la palabra Hugo Novales. Doctor, usted es médico, también ha trabajado, si no estoy mal, o dirigido los bomberos, entonces seguro conoce muy de cerca el sistema de salud. Trabajé en el Ministerio de Salud hace... Me gustaría que nos diera dos propuestas concretas en materia de salud. Bueno, dos temas puntuales. Primero, que van a ser un poquito más, pero ¿por qué? Es un tema que requiere mucho. Primero, urge retomar el control administrativo, porque se perdió. Y de hecho, uno de los grandes problemas que tenemos es que, por ejemplo, se perdió el control administrativo por la corrupción. Corrupción que va desde la compra hasta la desaparición de los medicamentos, incluyendo la famosa rueda de caballitos, que entran las medicinas, salen otra factura y es la misma medicina que está dando la vuelta. O sea, tenemos que tomar el control administrativo. Pero en segundo lugar tenemos que entender que cuando hablamos de salud pública todo el mundo pensamos en hospitales. Y el sistema de salud no son solo hospitales. Para que haya menos clientes para los hospitales hay que tratarlo primero. Son centros y puestos de salud, la atención primaria de la salud. Y por ejemplo, en el tema de lograr mejor abastecimiento, mejores precios, hay mecanismos establecidos, incluso ya regionales, para poder encontrar mejores precios, porque Guatemala, en el sistema de compras que tiene, estamos comprando las medicinas más caras. Incluso en algunos casos a precios totalmente ridículos, fuera de lo que nuestros vecinos incluso están pagando por ellas. Entonces, eso tiene que cambiar. 32 medicamentos básicos en centros y puestos de salud controlan el 80% de la morbilidad, es decir, de las causas que hacen que la gente vaya
No podemos tener el 100%, porque sería imposible, pero sí podemos atender el 80% de las necesidades con 32 medicamentos básicos. ¿Qué ventaja tenemos? Tratar una gripe en un centro de salud 1000 veces más barato que tratar una bronconeumonía en un hospital donde vamos a necesitar sueros, donde vamos a necesitar medicamentos, encamamiento, rayos X, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos reforzar ese sistema. Tenemos que reforzar el sistema de vacunación porque es un tema que este gobierno olvidó totalmente. De hecho, la vacuna contra la tuberculosis prácticamente dejó de ser puesta. Eso significa que en los últimos años y medio hemos condenado prácticamente a todos esos niños a que sean muy probablemente tuberculosos en el futuro. Y tenemos el segundo, agarrar el control del sistema curativo, que es el sistema de los hospitales, en donde hay la necesidad, de nuevo, de hacer cosas totalmente novedosas para poder hacer funcionar el sistema de la mejor manera. Incluso en algunos de los casos, teniendo que ahorrar dinero de ese presupuesto, de ese plan de austeridad, para poder constituir, por ejemplo, el hospital de especialidades de niños, que no tiene un precio exorbitante si las cosas se hacen honestamente, y podríamos generar una descarga de las pediatrías, sobre todo de las especialidades de los hospitales más grandes, para tener camas, para poder cubrir con más atención en otros servicios. Y hay que hacer, posteriormente a eso, desarrollar la tercera fase, que es poner en vigor un plan nacional de salud que nos dé en el mediano plazo la construcción de toda la red que se ha quedado rezagada durante los últimos casi 40 años. Una pregunta solo muy concreta. Regresando al tema del primer nivel de salud, ¿debe hacerlo el Estado directamente o puede hacerlo el Estado a través de ONGs, a través de empresas? No, yo creo que el sistema de salud es un sistema que tiene que agarrar el Estado. Van a poder, para casos puntuales, para programas puntuales, el Estado puede recurrir a lo que la ley permita, en los términos que la ley permita, y si es en el caso de ONGs que existan, no como ahorita, de ONGs que hay diputados que tienen ONGs que se miran beneficiados con trabajos que nunca se van a hacer y si nos cuestan dinero. El robo de hormiga en los hospitales, combatirlo es declararle batalla principalmente al sindicato, que es uno de los principales ingresos que tiene. ¿Usted estaría dispuesto a enfrentarse? Creo haberlo contestado. Nosotros tenemos que tomar el control administrativo porque hay corrupción no solo en la compra de IGE, sino que también hay corrupción en todo el sistema. Hay una corrupción muy grande, eso todo el mundo lo sabemos, todo el mundo lo hemos sufrido, todo el mundo lo hemos visto. Pero debemos enfrentar a sus sindicatos. Nosotros tenemos que enfrentar las causas que den origen a nuestros males. Y eso significa que hay que hacer las cosas correctamente y tenemos que tener un gobierno que tenga la suficiente confianza y credibilidad en la población para contar con el apoyo de la población para hacer los cambios que hay que hacer. Insisto, si no hay eso, es bien difícil porque siempre vamos a tener, o tendríamos lo que hemos tenido, un gobierno débil que sale a pactar, porque lo más fácil es pactar con un líder, un medio líder social, porque ni siquiera es un líder social. Es lo que hacen siempre. Es lo que, no se le enfrentan. Porque son parte del negocio. Pero si usted no es parte del negocio, puede entonces asumir las cosas. Pero si usted no es parte del negocio, si entre todos tienen la cola machucada, ¿cómo pueden resolver el tema si lo que están es repartiéndose el pastel? Doctor, yo quiero volver a los temas de seguridad. Ya había usted hablado un poco sobre el sistema penitenciario. Usted tiene experiencia como director y también conoció como preso. ¿Cuál sería su propuesta para poder mejorar la situación, pero no solamente del sistema penitenciario, sino también de los centros de detención para menores? Bueno, en primer lugar, para menores, efectivamente, eso se menea a través de la Secretaría de Asuntos Sociales, no es el sistema penitenciario. Creo que en ese tema hay que hacer algo totalmente novedoso. Tenemos que cambiar algunas cosas. Uno de ellos es la forma en la que tenemos guardados a las personas. Hoy por hoy lo que tenemos son bodegas de personas en donde no hay el más mínimo recato en que pueda haber algún programa de rehabilitación. Mucho menos hay la identificación del perfil criminal para saber quién puede ser rehabilitable, quién no, para poder separar a los rehabilitables de los no rehabilitables. En el caso de los menores es urgente que se haga. 3, tenemos un gravísimo error en nuestra ley. Si usted tiene 35 años y lo agarran preso porque cometió un delito a los 16,
lo condenan como menor y usted a los 35 años de edad va a la cárcel de menores a cumplir la sentencia de menores. Entonces, usted cuando entra a las cárceles de menores, los que controlan las cárceles de menores son mayores cumpliendo penas de menores. Esos son los que controlan. Y lo que hay que hacer es permitir que hayan cárceles para los mayores de edad que hayan cometido delitos como menores, porque entonces los separa. Cumplió 18 años, se va de la cárcel de menores y va a una cárcel de mayores, porque es ridículo cuando usted entra a una gaviota, por ejemplo, y se encuentra con que el jefe de la Mara tiene 30 y pico de años, contra patojos de 15, 16, 17, o sea, ¿quién va a mandar ahí? Va a mandar el fuerte, el viejo, el de la experiencia. O sea, por ejemplo, ese cambio es urgente que lo hagamos. Nosotros propusimos hasta dónde hacer la cárcel, entre el preventivo de la zona 18 y Santa Teresa, esa cárcel. Se quedaron los planos hechos para que pudiéramos tener ahí a los menores, respetando el Código de la Niñez y la Juventud, para que puedan cumplirlo como menores, pero mayores de edad. ¿Por qué no lo quisieron hacer? Eso pregúntense los que venían atrás. ¿Por qué no les interesa? Porque el tener ese relajo, esa monserga de presos, sirve con fines de corrupción. Doctor, la Policía Nacional Civil tiene un número de elementos, el Ejército de Guatemala otro, pero el mayor número de elementos armados en Guatemala son las policías privadas. ¿Cuál es la modificación que usted plantea para que efectivamente el Estado vuelva a retomar el control de la seguridad ciudadana? Bueno, miren, en primer lugar tenemos que reconocer que llevamos 15 años de un acuerdo de fuerzas combinadas que no ha sido, por donde pasó, lo más efectivo del caso. Es más, hoy vemos a soldados chupando con policías. Hoy vemos a soldados que van subidos en una rueda de patrulla cuidando el camión que lleva el cargamento. Tratamos de vestir un santo, desvistiendo otros y terminamos con 2 santos en pelota. Eso no puede seguir. La institución del ejército tiene su papel y tiene que jugar su papel. Y la función de la policía es cumplir con su papel. Si nosotros seguimos equivocando el camino, jamás vamos a entrarle a lo que es el problema, la estructura del problema en la propia policía. ¿Por qué? En la policía se compran los rombitos o galones, se compran. Ahí no se ganan por capacidad, por entrenamiento, por función. Ni ahora por los procesos formativos, No. por la academia. No. Y ese es el error. ¿Por qué? Nosotros tenemos que entender que la policía tiene que tener una oficialidad que dirija. Y eso significa que no pueden ser de 1 año de entrenamiento, de 6 meses de entrenamiento. Nosotros necesitamos formar oficiales de carrera, porque necesitamos dignificar, así como es reconocida la carrera del ejército en la Constitución. Cuando hagamos las modificaciones al tema de la Constitución, tenemos que reconocer la carrera policial, porque le tenemos que dar un papel preponderante, cosa que no ha tenido. Si no, ¿cuántos de ustedes no han ido a una comisaría y entrar ahí no se aguanta pero ni la peste? Ahora, pero la Policía Nacional Civil son alrededor de 34,000 oficiales más o menos. Y los privados, agentes, y los privados se estiman en 150,000 más o menos. 120,000. Estamos en extrema vulnerabilidad porque la mayor parte de estas empresas no están regularizadas, no han cumplido con las normas que establece la ley. Y vimos un caso esta semana de una señora nuevamente que ha sido herida. En otros casos han sido más bien... el asesinato en la 18 calle, etcétera. Entonces, este es un tema que pareciera estar pendiente. ¿Qué haría usted para que... Hacer que se cumpla la ley. Es que no podemos tener una ley de policías privadas en la cual se estipula cuáles son los requisitos, se estipula cuáles son los controles, pero se negocia en el Ministerio de Gobernación ni requisitos ni controles. Porque para principiar de esos 120,000, preguntémosle a la gremial de policías privadas cuántos miles son de agencias no registradas. Nosotros mismos, el Estado mismo, es su propio debilitador de sí mismo, porque simple y sencillamente no le entra al fondo del asunto, que es hacer que se cumpla la ley. Si el problema en muchas de las cosas que tienen que ver con seguridad es el incumplimiento de la ley por parte de las propias autoridades, porque conviene. O sea, por supuesto, si yo tengo mi cuate, ponete ahí tu changarro y contratate unos cuantos y ahí te voy a dar yo el permiso. ¿Y cuál es el permiso? Ahí ponelo.
Ni siquiera, no hay nada oficial. La ley estipula los requisitos para ser policía. ¿Cada cuánto se hará la evaluación por parte de las oficinas correspondientes de si se está cumpliendo o no con eso? Si tienen más de 25 años, si tienen expediente de investigación mental, todo lo que nos dice la ley. ¿Por qué no se ha hecho? Porque simple y sencillamente todo el sistema ha estado podrido. Y cuando aquel me dice que hay que revolucionar el sistema, eso es lo que hay que revolucionar. O sea, tenemos que entender que hay que revolucionar la participación ciudadana con nueva gente para lograr cambios estructurales a nuestro sistema político, porque ese sistema político y esa corrupción generada en ese sistema político nos daña en muchos ámbitos, en la mayoría de los ámbitos de la vida. Y contra eso es lo que hay que luchar. Doctor, en el tema económico, digamos, el sector agrícola es muy importante. Y hay como un mundo dual, ¿no? La economía a gran escala, más industrializada, digamos, y la economía más campesina, más digamos, micro, ¿no? ¿Qué hacer o cómo establecer un balance entre estos dos mundos? Digamos, una economía más fuerte, en el caso de la agricultura más industrializada, y la de los campesinos menores, que a lo mejor también tienen problemas con los derechos de propiedad, el acceso al crédito. ¿Qué propuesta tendría usted ahí? No me va a decir que tengo 30 segundos. 20. A la madre. Mira, Guatemala tiene que aumentar. Si queremos mejorar los ingresos del Estado, si queremos mejorar el trabajo en el país, tenemos que aumentar, por ejemplo, la exportación de productos, sobre todo los no tradicionales. 5 años deberíamos estar logrando duplicar el actual volumen, que ha sido comparado, que se ha duplicado en los últimos 10. Nosotros tenemos que correr en hacerlo en 5. Y uno de los grandes temas es el desarrollo rural de Guatemala. Ahí nos tenemos que enfocar, porque es un gran empleador que hoy por hoy está durmiendo el sueño de los justos. De hecho, el gran programa de los últimos 4 gobiernos ha sido regalar un saco de fertilizante. ¿A quién? A saber. Que dicen que son 400 millones entre gastos de fertilizante, traslado, hasta las agencias de policía están contratadas ahí para poder trasladarlos y cuidarlos, etcétera. Y le damos a la gente un saco de fertilizantes sin preguntarle si tiene tierra, no tiene tierra, si tiene maceta, y de repente ni maceta tiene, pero que se haga de unos sus centavos con un saco de fertilizante. Eso no nos lleva a ningún lugar. En la Constitución Política de la República se habla, por ejemplo, de los fondos de garantía. Los fondos de garantía que tienen que ser establecidos con el propósito de lograr el desarrollo social y humano de las personas. Eso dicen, nunca lo hemos hecho. 30 años de estar en la Constitución y nunca nadie lo ha hecho. Nosotros tenemos que agarrar esos 400 millones de quetzales de los fertilizantes y hacer fondos de garantía con los cuales podamos generar, ¿qué? Generar recursos para llegarle a quién, a grupos organizados. No podemos llegarle más a una persona, a un pequeño microproductor. Tenemos que organizarlos por cultivo, por área y darles para que puedan tener acceso a tecnología, para que puedan tener acceso a recursos y que puedan ellos afrontar como créditos solidarios de ese fondo de garantía, puedan ellos hacerlo. Si eso lo hacemos así, esos 400 al año se convierten en créditos por 1.600, que en 4 años son 6.400 millones de quetzales que están ahí ya en el presupuesto. No hay que gastárselos, no hay que hacer nada de eso, sino que simple y sencillamente aplicarlos para poder generar. Eso nos alcanzaría para poder llegar en 4 años casi a la mitad de los microproductores. ¿Por qué? Miren, si no erradicamos la intermediación, si no perseguimos que los campesinos organizados puedan tener acceso al mercado, que es una función del gobierno, a través de buenas prácticas agrícolas, deberíamos de estar exportando. Tenemos que regular ya por fin de algún día que los productos EPA sean los que se utilicen y los que no sean EPA los dejemos de utilizar, porque eso nos ayuda a buenas prácticas agrícolas para hacer mejor y más atractivos nuestros programas de exportación, que tienen que venir de esos grupos también, no solo del grande. Una pregunta o 2 preguntas concretas con respecto a este tema. Y hay propuestas como, por ejemplo, la Ley de Desarrollo Rural, es una, salarios mínimos diferenciados es otra. Sobre estas 2, que son muy concretas y que vienen de puntos distintos del espectro ideológico, ¿de acuerdo o en desacuerdo? ¿Vos crees... Y disculpa que te trate de vos, pero, no hay ningún problema. Sos más chavo que yo. Sí. Por poco, pero. ¿Vos crees que el Congreso podría emitir una ley que diga que por decreto se puede dejar de ser pobre?
No, en absoluto. Sería ridículo. La ley de desarrollo rural es igual. Okay. Una ley de desarrollo rural no garantiza el desarrollo rural. El desarrollo rural lo garantiza la voluntad política y las acciones que tome el gobierno en llegarle a los pequeños. Okay. A eso es. O sea, la ley de desarrollo rural per se no hace nada. Lo que necesitamos es reestructurar las funciones del MAGA. 80% de los trabajadores del MAGA trabajan en la capital y aquí no se siembra una papa. O sea, hemos abandonado el desarrollo rural, no nos interesa, lo hemos ignorado y el resultado es la miseria, la pobreza, el que la gente viva bajo niveles de sobrevivencia, cuando a través del desarrollo rural podríamos llevarlos a unos niveles de excedencia. Que ese es subir en las gradas económicas y luchar contra la pobreza. La pobreza no se va a combatir regalando, la pobreza se va a combatir trabajando. Vamos a ir a una serie de preguntas rápidas. Y aquí lo que necesitamos son respuestas cortas, la mayoría son sí o no, o de acuerdo o desacuerdo, para cerrar esta etapa y después te voy a dar un minuto para que puedas despedirte de la gente. Empezamos con Carmen. La mía es más bien a favor o en contra de la enseñanza de la Biblia obligatoriamente en los centros educativos. Yo creo que, a pesar de que soy una persona que cree en Dios... ¿Es solamente a favor o en contra? No. Hay que dar una explicación. Permítame, porque es que suena... Pero cortita y al pie. Sí, no, por eso. Pero, porque es la dinámica por el pero tiempo. ya lo sé, pero ahí le voy a contestar rapidito. Creo que la institución de la educación tiene, por nuestra Constitución, el meter la Biblia es inconstitucional en nuestra Constitución. Creo que eso no lo debemos permitir, romper la Constitución, y creo también que hay que dar valores, principios, ética, moral, urbanismo, civismo, todo lo que antes se dio, que nos lo dieron a nosotros y que lo quitaron. Y que los padres de familia hagan su función. Concretamente, pena de muerte, ¿a favor o en contra? A favor de cumplir con las responsabilidades del presidente. Y si las responsabilidades del presidente son el recurso de gracia, el presidente tiene que tener los pantalones para decir sí o no al recurso de gracia. Doctor, ¿juzgar a menores como adultos luego de una resolución judicial? Arriba de los 14 años creo que los cambios tenemos que hacer. El grado de madurez del delincuente ha variado terriblemente y hoy tenemos forma de poder entender el grado de madurez de los niños de arriba de los 15 años. Creo que es una viabilidad hacerlo. Erwin Sperricin, ¿culpable o inocente? Creo que Alejandro Yamatei, Doctor, relator, son perdón, preguntas cortas. Sí, pero relate culpable mi o caso. inocente es la dinámica del segmento. Discúlpeme, Paola. Es que si no vamos a tener que dejarlo. El caso es lo mismo. Entonces, es lo mismo. Inocente, Erwin. Yo creo que ahí está escrito. ¿Es culpable o inocente? Ahí está escrito. ¿Quiere usted pasar de esta pregunta? Pasamos, si quiere no la quiere contestar, pasamos con uno. Paola, entonces. no la estoy evadiendo, Es pero que usted no- quiere que le conteste una pregunta Es la de un millón. dinámica, lo hemos hecho con es todos los inocente candidatos. desde mi perspectiva Muchas y desde gracias. que ahí está escrito. Ok, legalización de las drogas, ¿a favor o en contra? No puedo estar a favor. Y no puedo explicar más, pero porque no me dejan. Sí, a favor de que continúe más tiempo la CICIG. Corazón partido, una canción de Alejandro Sanz en la que me gusta mucho, y te voy a decir una cosa. A pesar de que conmigo cometieron un error, creo que hoy hay que guardar las células hepáticas y tenemos que continuar. En el entendido que la CICIG no se quede única y exclusivamente como un perseguidor penal, sino que nos ayude a la transferencia de tecnología, a la capacitación, y que algún día nuestras instituciones las veamos nosotros, no otra gente. Pero ahorita, hoy por hoy, tiene que seguir. Voy a revisión de redes sociales para que nos haga una pregunta última y la oportunidad para que haga su cierre. Vamos con José Ávila nuevamente. ¿Cuáles son los últimos mensajes de redes sociales? Y que vamos a pasar rápidamente a las preguntas a las redes sociales. Tenemos la primera de Falio Iván Moreno, que dice: doctor, ¿estaría dispuesto usted a bajar el salario y al de otros funcionarios si llegara a ser presidente? ¿Sí o no? Y referente a los temas de seguridad, tenemos otra pregunta de Pato Mander, que dice: ¿planea reformar la ley de tenencia de armas, sí o no? Estas son las dos preguntas que tenemos para finalizar ya este segmento. Déjenme comentarles, somos Trending Topic en Twitter. Gracias por su participación. Regreso con ustedes, Quique, para que continúen con el análisis. Más regulación en tenencia de armas. Yo creo que lo que hay que hacer es principiar porque la actual se cumpla, porque no se está cumpliendo. Un mensaje final para que le puedas decir a nuestros televidentes. Muchísimas gracias, estimados amigos y amigas a Canal Antigua. Muchísimas gracias por esta interesante charla. A los amigos analistas y periodistas también, muchísimas gracias.
Yo sé que creer en políticos hoy en día es difícil. Yo sé que tenemos a duras penas hoy casi 7 semanas, si mi memoria no me falla, para que lleguemos al 6 de septiembre. Tenemos el chance de poder conocer las mejores propuestas, tenemos el chance de conocer realmente las soluciones al país. Y sobre todo tenemos la oportunidad este 6 de septiembre de hacer esa revolución del sistema político por la vía democrática. No perdamos esa oportunidad. No votemos nulo, no votemos en blanco, vayamos y escojamos en base a las preferencias de ustedes y atrevámonos a cambiar la historia. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Gracias, Alejandro. Tenemos que ir al corte. Estamos acá en Destino 2016 y volvemos con el análisis de nuestros 6 panelistas. Y estamos de regreso acá en Destino 2016 para rápidamente tener los comentarios finales de los 6 panelistas y empiezo con Carmen Ortiz. Bueno, yo creo que el doctor Giammattei se ve que tiene experiencia, creo que eso es producto de su paso por la administración pública, pero además una experiencia ganada a través de sus varias participaciones en procesos electorales, 2 como alcalde y esta tercera como presidente. Lógicamente, pues logra mostrarse ahora un hombre sereno, un hombre tranquilo, un hombre que mantiene el control y que tiene conocimientos por esos diferentes ámbitos por donde ha pasado. En términos de su recurrente participación en política, sentí que fue muy idealista en sus respuestas y no nos atendió mucho al tema de la racionalidad de en una campaña electoral haberse animado a participar cuando inmediatamente había salido de la cárcel con tan solo 7 semanas previas al proceso electoral. Lo otro que he de decir es que es un hombre pues, que aparentemente tiene un plan, lo ha estado divulgando a través de varios spots pequeñitos, un plan que aparenta ser moderado. Y además, si algo hay que destacar también es que no tiene una actitud mesiánica en cuanto a sus ofrecimientos, el famoso yoísmo, yo voy a hacer, yo voy a solucionar, sino que es una persona que más bien habla de la responsabilidad social también de todos los ciudadanos. Me gustó. Gracias, Carmen. Edgar. Sí, bueno, coincido en muchos planteamientos de Carmen, una persona muy afable ya en el trato personal, me dio la sensación de ser alguien más abierto de lo que yo previamente pensaba. Me pareció concreto sus propuestas, a diferencia quizás de otros candidatos. Creo que veo por lo menos con mucha consistencia, digamos, ciertas propuestas concretas. Veo muy fuerte y muy desarrollado su análisis de seguridad, seguramente porque su experiencia está muy inclinada hacia ese lado y no me quedó tan clara, por ejemplo, la propuesta de corrupción. Quizás sería lo único que yo le sentí un poquito cojo, ¿no? La propuesta, digamos, de la mesa inteligente, ¿no? De alguna forma no abordó con mucho tino el tema de que ya hay una institución bastante parecida, digamos, que teóricamente es lo mismo, pero que no se cumple. Pero restando eso, yo creo que fue bastante sólido, aunque discrepo en algunas cosas con él. Es un hombre que conoce el sistema, un hombre que ha estado en diferentes puestos de la administración pública, lo conoce a cabalidad. Me parece que la propuesta más interesante es el cumplimiento de lo que la ley dice y de tener instituciones de control que funcionen. En el caso de la Contraloría General de Cuentas, creo que ha sido una exigencia que la ciudadanía no ha tenido a bien explotar, y como propuesta a mí me parece que es la más sólida del doctor. Es un hombre que además conoce de muchos ámbitos, a mi parecer tiene un conocimiento del Estado que le permite dialogar en cualquiera de los temas, y de lo que he podido participar en este ejercicio ciudadano, pues me parece que de lo mejor el doctor. Paola. Yo lo he entrevistado varias veces y encuentro ahora, como dice Carmen, a un candidato más abierto a responder. En la campaña pasada estaba más a la defensiva por el caso Pavón. Y sobre el caso Pavón, yo creo que es el caso que lo catapultó a él de ser un candidato que quedaba en últimos lugares a la alcaldía metropolitana, a convertirse en el candidato oficial en la campaña de hace 8 años, ¿verdad? Pero también fue el caso por el que él fue a prisión y con lo que él mismo argumenta que quedó en penúltimo lugar en las elecciones pasadas. Creo que es una tara que el candidato lleva. Él no se puede desligar del caso Pavón, indistintamente de lo que haya sido el fallo judicial, lo que diga él, lo que digan sus adversarios.
es algo que un candidato a la presidencia lleva a cuestas y no pesa poco. Y básicamente con eso me referiría. Hugo. Bueno, me sorprendió ver un candidato que, sin dejar de ser enérgico, no es mesiánico. Yo también tenía esa idea de que era una especie de yo soy un mesías, yo voy a venir a cambiar todo. Pero el Giammattei que vemos ahora es un Giammattei que aparentemente ha aprendido ya de las múltiples campañas que lleva. Ahora, sí creo que hay algunos temas, a pesar de que tiene un programa y que el programa tiene propuestas concretas, hay algunos temas en los que suele responder con evasivas. Y uno de los casos más claros es el tema de la corrupción. O sea, cuando yo desconfío de un candidato que me dice únicamente hay que cumplir lo que ya está y no me dice por qué es que lo que ya está no se cumple o qué va a hacer para que lo que ya está se cumpla. Es decir, aquí hay me parece que hace falta ese último paso de cómo voy a hacer yo para hacer las cosas distintas de los que vinieron anteriormente. Por lo demás, de nuevo, valoro que tenga una propuesta y que tenga una respuesta concreta para casi todos los temas. Bueno, yo en particular creo que es un candidato que demuestra que lleva 3 veces de ser candidato y que tiene manejo de espacios como estos. Ya le agarró el toque a poder manejarse en estos espacios y eso creo que lo refleja muy bien. Sabe manejarse incluso con nosotros como entrevistadores, como lo decía Paola. Yo también lo he entrevistado varias veces y se siente cómo ha ido evolucionando en esto. Tiene más claro lo que quiere proponer, tiene más claro lo que no se puede prometer porque no se va a poder cumplir. Y eso creo que es bueno, creo que en parte también la gente lo agradece. Es más realista en algunos casos, más idealista en otros, como decía Carmen, pero creo que eso es parte de eso. Tiene esa mezcla un poco de ese político profesional con alguien que todavía intenta venderse como alguien externo. Así que les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado una vez más acá en Destino 2016. Nos dejamos inmediatamente después de esto con Este Oeste, pero también a partir de mañana temprano, desde las 5:45 de la mañana, con todos nuestros noticieros, terminando con a las 10 p.m. y No Somos Ángeles mañana lunes. Así que gracias por habernos acompañado. Buenas noches, Dios los bendiga.